Bendiciones para todos, todos sean bienvenidos. Hoy vamos a tener un nuevo tema en este nuevo año y quiero basarme del libro de Génesis capítulo 19 del 30 al 36. Es una historia muy larga, la vamos a sintetizar. Dice, pero Lot subió de Zoar y moró en el monte y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus dos hijas. Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra, que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor, durmió con su padre, mas él no sintió cuándo se acostó ella ni cuándo se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor, he aquí yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuándo se acostó ella ni cuándo se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Pues, ¿cómo la ven? Esta historia es sobre la destrucción de dos países o naciones, Sodoma y Gomorra. Y vamos a ver, cuando Dios, por amor a Abraham, decidió librar a Lot y a toda su familia de esos lugares. Leímos que Lot decidió quedarse en una cueva con sus dos hijas, solamente porque su esposa, ya sabemos dentro de la historia que se quedó en el camino, ¿verdad? Convertida en estatua. No vamos a hablar de la esposa porque sería otro tema más después. Entonces, hoy vamos a ver un tema que se titula Un nuevo amanecer. ¿Por qué le puse ese tema? Porque en el versículo 23 dice que el sol salía, o sea, apenas salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. O sea, apenas estaba amaneciendo cuando esta familia llegó. Entonces, vemos claramente que de una noche a un amanecer, miren cuántas cosas pueden suceder. Por eso es importante estar siempre preparados para cualquier cosa que suceda repentinamente, como en este caso, ¿verdad? La destrucción de Sodoma y Gomorra. Y la mejor forma de estar preparados es tener a Cristo en nuestra vida. Gloria al Señor. Para comenzar el tema, un tema muy corto, comenzamos con esta pregunta. ¿Qué sucedió en ese nuevo amanecer? Bueno, número 1. Fueron invitados a salir de la maldad. En el versículo 15, ahí dice que los ángeles apresuraron a Lot y a su familia para salir de ahí para que no parecieran. Ya en el versículo 17, a Lot le dicen, escapa por tu vida y no mires tras ti, o sea, no mires atrás. Entonces estamos viendo que Dios les mandó a que se libraran de la muerte, sí es cierto, pero también se libraran de la maldad tan grande y tan grave que había en esas dos ciudades. En otras palabras, que ya no se contaminaran más del pecado. Y fíjense que hoy mismo, eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros también. Por ejemplo, hoy ya, bueno, ya estamos en el mes de enero. Gracias a Dios, muchos logramos llegar a un nuevo año, al año 2023. Y hoy Dios nos invita a dejar también la maldad del pecado que a muchos destruyó en el 2022. Hermano, hermana que me estás escuchando, hoy Dios te dice, escapa por tu vida, no tanto la física, sino por tu vida espiritual. Porque en Apocalipsis 22:12 dice, he aquí yo vengo pronto para recompensar las obras
ya sean buenas o sean malas. Así que atendamos a esa invitación también nosotros para dejar de hacer lo malo. Gloria al Señor. Número 2. Sodoma fue con la familia de Lot. Miren, ellas tenían que dejar a Sodoma y todas sus maldades. Pero resulta que Sodoma fue detrás, bueno, no detrás, sino dentro de ellos. Porque al llegar al monte o a esa cueva, a ese lugar donde estuvieron seguros, ¿qué cosa pasó? Siguieron practicando la vida inmoral que vieron en Sodoma. Ya leímos, ¿verdad?, lo que hicieron estas muchachas, de caer en el pecado de incesto. Yo siempre digo, yo digo, sí, para mí, ¿verdad? ¿De qué le sirvió salir de ese lugar? Es posible que bueno, nada más le sirvió para librarse de la muerte física. Pero lo que Dios quería era que ellas siguieran, que ya no siguieran mirando y más que nada viviendo lo mismo que ellos, o sea, lo mismo, la misma maldad. Eso era la intención de Dios, no solamente librarlos de la muerte, sino que ya no estuvieran dentro de la maldad. Y resulta que fue lo primero que hicieron. ¿Qué cosa hicieron? Pecar contra Dios. Porque las hijas de Lot terminaron acostándose con su mismo padre. Entonces, vemos que el amanecer de estas dos jovencitas lo utilizaron para seguir o continuar en el pecado. Eso es muy lamentable. Porque ellas vieron cómo el fuego cayó sobre estas dos ciudades, precisamente por pecar. Y ni aun eso las hizo cambiar de vida. Y eso es lo que muchos hoy en día están haciendo, siguiendo el mismo curso del pecado. Miren, ya nos llegó el nuevo año, el año 2023. ¿Y cómo llegamos? Pregúntense ustedes, ¿cómo llegaste? ¿Cómo llegamos todos? Llegamos bajo el temor de Dios. Llegamos con el gozo de Dios. Llegamos con la cobertura de Dios. O alguien llegó con la mirada en el mundo todavía, con el deseo del mundo. Cada uno de nosotros nos debemos de preguntar, ¿cómo llegamos al año 2023? Si tú eres un hermano o una hermana que recibiste el año como un verdadero hijo de Dios, como una verdadera hija de Dios, aleluya, gloria al Señor por ello. Pero yo sé que muchos recibieron el año nuevo siendo las mismas personas, los mismos chismosos, los mismos mentirosos, los mismos borrachos, los mismos drogadictos, los mismos adúlteros, los mismos avaros o tacaños. Y para colmo, las personas que en el año anterior no recibieron a Cristo, pues eso es lo lamentable, que recibieron el año nuevo, pero sin Cristo nuevamente. ¿Cuánta gente recibió el año, pero sin el perdón de sus pecados? Esto es terrible, de verdad. Esto es lamentable. Hemos vivido 2 años de pandemia. Y aquí yo puedo ver, contemplar, bueno, las personas que yo conozco, que ni la pandemia, ni los muchos años nuevos que han recibido, los han podido cambiar o tan siquiera su mentalidad para que vean la vida de otra manera. Nada los ha hecho cambiar. Amigo, amiga que me estás escuchando, hermano, hermana también,
Detente en estos momentos para meditar en la vida que en estos momentos tú estás llevando. Mira a estas dos jovencitas, estas dos señoritas hijas de Lot. Según ellas, tuvieron una grande idea, una excelente idea para extender su descendencia. Y no les importó con quién, ni siquiera con su mismo padre. A ella le resultó muy fácil concebir de su padre. Pero fíjense que ellas nunca, escuchen bien, nunca imaginaron la gran tragedia que iban a ocasionar a futuro. ¿Por qué les digo esto? Porque los dos hijos que estas dos señoritas tuvieron de su padre, se formaron dos naciones que terminaron siendo enemigos de Israel. Uno de ellos fue, de esa nación fue Moab y Amón. Y miren, les voy a leer rapidito dos textos sobre estas personas, estas naciones. Números, el libro de Números 25:1 dice, moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. ¿Se dan cuenta? Moab sirvió de piedra de tropiezo para Israel. En Amós 1:13 dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de los hijos de Amón y por el cuarto no revocaré su castigo, porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encintas. Estaban embarazadas y no se tentaron el corazón para hacer que sus hijos abortaran de una forma terrible. O sea, una nación que le trajo tragedia y dolor a Israel. Entonces, estas dos naciones estamos viendo que sirvieron de piedra de tropiezo para todo el pueblo de Israel. Por eso tengamos mucho cuidado nosotros como cristianos cuando se nos vengan las buenas ideas, las excelentes ideas o intenciones para hacer algo. Hay que pensar bien, hay que analizarlas bien para no ocasionar desgracias en el futuro como estas dos jovencitas. Quiero terminar con un texto que se encuentra en Hebreos 12:1. Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El 2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Aquí la palabra nos terminamos, ¿verdad?, con una invitación. Que nos despojemos, o sea, la Biblia nos invita a despojarnos de toda maldad. Y miren, quiero agregar algo importante. Hoy es domingo. Esta enseñanza que el Señor me concedió, quizás como el viernes lo terminé, pero ayer sábado, por la mañana tuve un sueño. Un sueño que pues sí, fue rapidito el sueño, pero sí me dejó pensando. En el sueño yo vi a un personaje que estaba detrás de un velo blanco transparente. Entonces, ese personaje yo no le pude ver el rostro, pero estaba al frente de mí y me empezó a hablar. Pero en el momento que él empezó a hablar, comenzaron a sonar, a hacer un ruido como de instrumentos musicales, pero sin melodías. Nada más el puro ruido como de bocinas.
Entonces, y entre más hablaba, alzaba su voz, más el ruido iba aumentando. De tal forma que eso deterioró las palabras que me dijo. Entonces yo no entendí nada. Y conforme fue terminando de hablarme, porque dijo varias cosas, el sonido también comenzó a bajar. Por eso al final lo único que logré escuchar un nombre que dijo Santiago. Entonces yo inmediatamente, como estoy consciente que la Biblia habla de un libro, ¿verdad? De Santiago, entonces ahí entendí que este varón me había hablado, como que me había leído o dicho de memoria textos del libro de Santiago. Y yo me quedé, pues ahí, y ahí él me hizo ver y me hizo saber que la iglesia en general, o sea, me habló de la iglesia, pero yo entendí que es la iglesia en general, la iglesia de Jesucristo, que aún vive en pecado. Y no solamente de que vive en pecado, sino dice, y se atreve a presentarse delante de mí para adorar a mi nombre. Mira pues, cuando dijo mira pues, extendió su mano para quedar de perfil él. Y en donde extendió su mano apareció una pantalla grande. Y en esa pantalla había una iglesia grande, o sea, una congregación muy grande, que ahí yo pude entender que estaba representando la iglesia total de Jesucristo. Dice, mira pues, y ahí vi a muchos hermanos, muchas personas aplaudiendo, cantando, o sea, tenían un culto. Me señaló, o sea, me mostró en esa pantalla una iglesia donde estaban teniendo culto y estaban en las alabanzas. Y muchas personas estaban aplaudiendo, cantando, otros levantaban las manos y muy acá y muy para allá. Pero él me estaba diciendo, mira, pues, o sea, me dio a entender que así como están cantando y adorando, pero que la mayoría estaba en pecado. Yo me asusté, entonces yo le dije, Señor, pero no todos vivimos así. Entonces él me dijo, no, pero muchos viven así. Y siguió señalando la iglesia que estaba cantando. Y ahí desperté. Cuando yo desperté por la mañana, ayer sábado, me quedé pensando, bueno, entonces, ¿pero qué tiene que ver con lo que me dijo que están en pecado algunos y que, ¿y por qué me leyó algo de Santiago? Y por más, imagínense cuántas veces he leído Santiago, pero en ese momento no me acordaba ni un texto, solamente eso de que entrara a la congregación y que a excepción de personas, nada más eso me acordé. Entonces yo inmediatamente me levanté, en la mañanita me levanté para leer los 5 capítulos, porque nada más 5 capítulos tiene el libro de Santiago. Lo leí con calma para ver que algo que me dijera de pecado, y pues sí, me encontré en el capítulo 1, creo que 1:22, donde dice que debemos ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Y yo mientras iba leyendo dije, oh. Y ya en el capítulo 4, versículo 4, ahí donde más me impactó, porque dice, en el 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Y cualquiera que se vuelve amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Yo estaba muda. Y diga, pues sí, habla de cosas de pecado. Padre eterno, entonces dije, entonces esa iglesia que me mostró, pues son cristianos ahí en la iglesia, pero cuando salen son amigos del mundo. O sea, entonces eso, quiero entender que eso Dios me señaló, que la mayoría o que muchos cristianos viven de esa manera. Amigos del mundo y enemigos de Dios, disfrazados de cristianos. En el capítulo 5, ahí me encontré en el versículo 8, dice
que debemos tener paciencia y afirmar nuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Y ese texto realmente ya no me acordaba, los demás sí. Recordé que sí, o sea, pero ya yo no sabía que Santiago también habla de la venida del Señor. Y más me impactó. Con paciencia, y debemos afirmar, o sea, hay cristianos que no tienen firme su corazón y en pocas palabras no están velando o esperando la venida de Jesús. Realmente no supe qué decir. Bueno, me postré ahora a decirle, Señor, pues yo no entendí mucho, pero ya con lo que leí ya es suficiente. Así que amigo, amiga, hermano, hermana en Cristo Jesús, tengamos mucho cuidado. Atendamos, acatemos la voz de Dios. Si la palabra del Señor nos dice que debemos despojarnos de toda maldad, todo el pecado que nos asedia, y debemos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, hay que hacerlo. Yo te invito en el nombre de Jesús a que en este nuevo año, como recibimos un año nuevo, debemos tener una vida nueva en Jesús. Dejemos de hacer lo malo. Dejemos de pecar contra Dios. Bien, hemos terminado. Yo los invito a que se suscriban a mi canal. Si le ha servido de algo, yo los invito a que lo compartan también. Y los espero para el próximo video. Y que Dios los bendiga.